Bueno, vamos a ver una última diapositiva de esto y después vamos a hacer una práctica, Silvia. Bueno. Tener la mano. ¿Puedo compartir? Métele, yo le activé recién. Bien, bien. Bueno, la última opción que vamos a ver, siempre la complicamos, pero es esta. Yo los compadre. Pero la tenemos que dar, disculpen. No mata a nadie. Fíjense, bueno, nosotros vimos varias condiciones. Siempre hay condiciones para aplicar determinadas cosas. ¿Se acuerdan con el cuadrito de la intervalo de confianza para mu? Según si conocemos o no cómo se distribuye X, si conocemos la variancia o no de las poblaciones, si los tamaños de muestras son pequeños o chicos. Bueno, acá también pasa algo parecido. Siempre hay que afirmarse en lo que enseña la teoría estadística, si no seríamos muy aventurados. Y debemos respetar lo que está en la estadística y que soporta toda esta distribución. Entonces, si no podemos suponer la variabilidad homogénea, y son distintas las dos variaciones de las dos poblaciones. Y si los tamaños de muestras de una u otra población son menores que 30, bueno, la distribución T, que vamos a practicar, lo que vimos la vez pasada, no puede usarse en la forma conocida para obtener el factor de confianza del intervalo, para la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Entonces, la solución propuesta por un estadístico extraordinario fue Cochrane, es obtener un T'. Si ustedes se fijan acá abajo, en la estructura final del intervalo de confianza, hay un T' que forma parte del error de muestreo, que premultiplica el error estándar de la diferencia de las dos medias. Bueno, ese T' se lo calcula de esa manera, que está ahí. Están unos W1, T1, W2, T2, donde cada uno de ellos son, respectivamente, W1, la variancia muestral 1 dividido N1, W2, la variancia muestral 2 dividido N2, T1, valores sacados y T2 son dos valores sacados de la distribución T, con alfa sobre 2 como en las colas, digamos, y N-1 para la muestra de la población 1, menos 1 grado de libertad, y N2 de la muestra 2, menos 1 de los grados de libertad. Bueno, si eso se cumple en esas condiciones, hay que calcular esta desgracia de apelar a este ajuste del valor de T, que es una especie de ponderación. Ponderación de acuerdo a cuán variables son cada muestra y a los T que necesito encontrar para cada muestra. ¿Bien? Entonces, esta es la pequeña teoría cortita que tenemos para hacer los intervalos de confianza para mu sub 1 menos mu sub 2, y ahora van a quedar con Silvia. Tengo que hacer un tema de 15 minutos, y vamos a practicar, y después vamos a pasar a los otros poquitos intervalos que nos quedan, que es para proporciones y para las varianzas. Dale, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, díganlo. A las 5 vuelvo. No, profe, se entendió perfecto. Qué gran, qué espectáculo. Da gusto encontrarse. Qué grande este Rodrigo. Bueno, ahora lo vamos a afianzar a los que entendieron, y a los que no entendieron también. Calculamos que vamos a rumiar un poquito esto con la práctica. Bueno. Voy a dejar de compartir. Dale. Ahí voy yo con la guía TP. ¿O tenés la guía a mano? Ahí justo la abrí. Un segundo. ¿Qué guía, qué ejercicio recomendás, Rubén? No te y ya salimos, para que dejo de ver esto, termino completo. El otro día trabajamos la guía con los chicos, todo lo que teníamos por delante en del trabajo práctico 7. Bueno. Ahí
se me están cerrando todos mis... Un segundo. Ya estamos en la tercera página, ya empiezan los intervalos de confianza para la diferencia de medidas entre dos poblaciones. Perfecto. ¿La tenés abierta vos? Ejercicio 9. ¿Vos lo tenés a mano? Si no, lo proyecto. Dale, proyectalo. Lo que pasa es que vos te vas a ir después. Yo estoy tratando de Claro. cerrar. Pasa que yo trabajé con esta computadora para el examen y dejé 1500 archivos abiertos. Bueno, comparto. Yo les voy a dejar compartida esta hoja. Exacto. A ver qué quiere. Y va a estar estática simplemente. Vos vas a pasar a compartir lo tuyo. Sí, sí, se puede. Yo puedo, claro. Déjalo puesto. Hasta Lo que se dejo abra la compartido. mía. Ujú. Bueno, y vamos viendo. Por lo menos se ve. Ujú. Bien. Yo ya le di varios clics para que abra, pero está ahí dando vuelta. Ahí está. ¿Quieren que lo amplíe un poquito? Sí, un poquito. A ver, vamos a ver qué ejercicio utilizamos. Si me deja. Ujú. Ahí. O más no porque se va a degenerar. Dale. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, chicos. Vamos a leer entonces el ejercicio número 9, que dice lo siguiente. Fíjense que la guía de trabajos prácticos tiene como partes, sectores, que les indica bien qué tipo de intervalos se están por construir. En este caso ya estamos en los intervalos de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones. Y se construye un intervalo en el ejercicio 9, construye un intervalo de confianza del 95% de la diferencia real entre las duraciones promedio de dos tipos A y B de lámparas eléctricas, dado que una muestra tomada al azar de 40 lámparas del tipo A duraron en promedio 418 horas y 50 lámparas del tipo B que duraron en promedio 402 horas. Las desviaciones estándares de las poblaciones, según se conoce, fíjense, son de sigma para el grupo A de 26 horas y sigma del grupo B 22 horas. Analizando los límites de confianza, los límites del intervalo de confianza obtenido, es posible sugerir que uno de los tipos de lámpara es superior al otro. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Y hay unos casos típicos, digamos, hay un caso especial que si se da, cuando uno calcula la diferencia o hace la diferencia de estas dos medias, uno puede asumir que las diferencias no son significativamente, o sea, que no existen diferencias estadísticas significativas entre estas dos medias. Y en otros casos sí. Entonces, a ver si a mí ya se me abrió esto. Y a ver, lo voy a dejar por las dudas. Bueno, lo que tenemos que hacer es identificar todo lo que necesitamos para hacer la selección de la fórmula del intervalo que necesitamos para este tema, para este caso puntualmente. Fíjense, nosotros tenemos las variancias conocidas, una es de 26 horas y otra es de 22 horas. Se conocen, por ende ahí ya nos vamos al caso en donde en vez de utilizar la distribución de t-student, vamos a utilizar la distribución de z para calcular los errores de muestreo. Entonces, vamos a transcribir todos los datos que tenemos acá. Tenemos la X raya 1 de la población de lámparas tipo A, que vale 418, vayan anotando, yo también voy anotando. La media X raya de la población A vale 418 horas, con su variancia conocida, por el proceso, porque esta producción es bien conocida, el proceso reconoce que la variancia de tiempo de duración, porque la variable es tiempo de duración en horas de las lámparas,
el proceso reconoce que tiene un desvío estándar poblacional de 26. Entonces, X raya A es igual a 418 horas. ¿Sí? No se olviden de las unidades. El desvío estándar conocido es sigma de A. ¿Me siguen, chicos? ¿Están ahí? Es igual a 26 horas. Sí, profe. Bien, 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 Carla. Oh, Silvana, no sé quién contestó. Okay. Después, acuérdense que nosotros vamos a construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias, ¿sí? Poblacionales. Para eso tenemos que, a través de los estimadores, construir el nuevo estimador, que en este caso es diferencia de medias. Entonces, tenemos X raya A, X raya B, vale 402 horas, ¿sí? Numéricamente uno ve una diferencia, ¿sí? Pero esa diferencia que es de 16 horas, uno en términos estadísticos no sabe si es significativa. ¿Por qué? Porque la variabilidad que puede llegar a tener la duración de las lamparitas del tipo A puede ser superior, en este caso parece superior, a la variación de las lamparitas tipo B, y eso es lo que le da esa diferencia. Entonces, estadísticamente nosotros ahora, a través de la construcción de este intervalo, vamos a poder decir realmente si es una diferencia fidedigna, digamos, verdadera, que nos sirve a nosotros también para después tomar decisiones a la hora de la fabricación o a la hora de la compra, en el caso de que compremos tipo A o tipo B, ¿ok? Entonces, X raya B es 402 y sigma de B es 22 horas. Acá tenemos el caso más sencillo de intervalo de confianza. Intervalo de confianza en donde conocemos sigma, usamos z, y el tamaño de muestra es grande. Pero lo que no nos está diciendo el intervalo, sí consideramos variancias iguales. En este caso, porque hay una diferencia de aproximadamente 4 horas, vamos a considerar que las variancias son distintas. Entonces, acuérdense de esto. Cuando nosotros decimos que sigma de A es distinto a sigma de B, nosotros vamos a hacer sumatoria de variancias. Vamos a sumar las variancias. Acuérdense bien eso. Y cuando en algún momento se le dice que las variancias son iguales, no hace falta que sean iguales en términos numéricos, sino que en términos estadísticos son iguales, ustedes hacen un amalgamiento, ¿sí? Se amalgama, se hace como una media ponderada de las dos variancias, de los dos desvíos de las dos variancias. ¿Por qué se hace eso? Porque cada muestra, ¿sí? Muestra A, muestra 1, muestra 2, aporta información, ¿sí? Tiene valor la información que aporta la variancia de la muestra A y la variancia de la muestra B. Entonces no se quiere perder esa información. Porque si uno dice es igual, bueno, pero si es igual yo tomo 26, ¿qué me importa? Sí. No, en realidad voy a agarrar el valor de 22, voy a agarrar el valor de 26 y lo voy a amalgamar. Voy a hacer una variancia amalgamada, una variancia ponderada por el tamaño de la muestra y de la variancia propiamente dicho de cada grupo. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a sumar. A ver. Bien. Quiero ver si yo ya puedo trabajar con lo mío porque queda un poco estático. Cerrar esto. A ver. La pantalla. Acá está. Compartir. Bien. Tengo que cerrar miles de trabajos. Esto. Bien. Entonces, vamos a pensar la forma que tiene el intervalo. En el centro de la fórmula del intervalo está mu sub A menos mu sub B. ¿Ok? Voy a cerrar todo esto. ¿Ya están viendo lo que yo estoy compartiendo? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe, se ve perfecto. Bien, bueno, ahí voy. Ya está un poco lento. Le di tanto garrote, pobrecito, estos días. Ok, si tienen a mano el Vademecum, se los recomiendo, ábranlo, vamos a pensarnos un poquito aquí. Vamos a poner todos los datos que tenemos. La media de A,
que es igual a 418 horas, sigma de A, perdón que no escribo con la simbología adecuada, pero solo para ganar tiempo, es igual a 26 horas. Después, ¿qué más tenemos? El tamaño de la muestra, ¿no es cierto? N minúscula. ¿Cuántas lámparas tenemos de cada tipo? ¿Alguien que me diga? 40. Ya. 40. Acá hay un error, ¿no? ¿Qué sería? ¿40 N mayúscula o N minúscula? N minúscula, me respondo yo sola. La media. Ya volvió el señor profesor. ¿Cómo anda, señor profesor? La Bien, media... bien, ya fui, me cambio el anteojo. Muy bien. Bueno, te comento en dónde estamos. Estamos Sí, en el caso más sencillo. Vamos a construir un intervalo de confianza para la diferencia de duración promedio de dos tipos de lámparas distintas. Tenemos un tipo A y un tipo B de lámparas eléctricas. Una duran en promedio 418 horas y la tipo B 402 horas. ¿Okay? También tenemos variancias conocidas. Sigma de A es 26 horas y sigma de B es igual a 22 horas. ¿Ok? Y tenemos tamaños de muestra distintos. Unos 40 y el otro es, ¿cuánto? ¿Alguien que tire el dato? Ahí veo, 50. Es 50 unidades. N minúscula. N1,50 y... Perfecto, gracias. Ahí está. Bueno, ahora tenemos que tener a mano la fórmula para construir, o sea, qué tipo de intervalo vamos a utilizar, qué fórmula. Conocemos variancias, por ende vamos a utilizar Z, ¿sí? Y a su vez también vemos que el tamaño de la muestra es superior a 30, en uno es 40 y en el otro es 50. Y bueno, y a su vez también vemos que las variancias o los desvíos estándares son distintos. Entonces, cuando son distintos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar variancias, ¿cierto? ¿Ya se acuerdan de memoria cuánto valdría Z para este caso de alfa de 5%? ¿Se acuerdan de memoria cuánto valdría Z o lo buscamos en la tabla? Porque ¿se acuerdan que les dijimos en las primeras clases de que había un par de zetas que se tenían que memorizar o destacar en la tabla? En este caso, el nivel de confianza es de 0,95, o sea, que 1 menos alfa es 0,95. Profe, Z es 1,96. Perfecto, tal cual, vamos a anotar eso también. Y bueno, y ahora no nos queda más que calcular el error de muestreo, ¿sí? El error de muestreo es lo que nosotros le vamos a restar a la media, a la diferencia de medias en este caso, y sumar a la diferencia de medias para establecer límite inferior y límite superior del intervalo. Lo único que acá ya no es más tan fácil calcular ese error de muestreo porque se acuerdan de que tenemos que sumar las variancias, o sea, los errores estándares el error estándar de esta diferencia de medias, que es nuestro nuevo estimador. ¿Ok? Vamos a ver si buscamos una fórmula. Rubén, ¿vos querés proyectar o tenés ahí a mano tu... Tengo a mano mi archivito Excel, ese que estamos trabajando con los grises. Bueno, yo porque le quería mostrar la fórmula, quizás del PowerPoint lo podemos copiar. Busco el Vademecum. Profe, la fórmula que tenemos que usar es la que dice ese cuadrado amalgamada. No. En este caso vamos a asumir que los desvíos estándares o las variancias son distintos, ¿sí? Fíjate que sigma de A es 26 horas y sigma de B es 22 horas. Y en el enunciado en ningún lado se te está diciendo que las variancias son consideradas iguales. Cuando son consideradas iguales, nosotros vamos simplemente a sumar variancias, porque construimos un nuevo estimador. Cada estimador aporta variancia al nuevo estimador, ¿sí? Por ejemplo, uno aporta 26 horas y el otro aporta 22 horas. Nosotros vamos a sumar ahora los errores estándares para cada uno de esos estimadores. ¿Ok? Entonces, Rubén, vos
¿Querés que saque esto? Vamos a proyectar Proyectamos. el Vademecum, Dale. tal cual quedó. Y ahí copiamos, todos copian su fórmula. Dale, en la última versión. Ujú. Meeting, compartiendo. Me tenés que dar permiso. Sí, ahí salgo. Y dejar de compartir, perdón, ahí va. Bueno, la fórmula, esa es ya casi para memorizarse, pero acuérdense que ahora el nuevo estimador va a ser x raya a menos x raya b, ¿sí? Va a ir adelante del intervalo, x raya, la diferencia de x raya a menos x raya b, menos, a ver, vamos a buscar eso, ahí ya lo estoy viendo. Es el del primer renglón, profe. Exacto, muy bien, perfecto. El del primer renglón, tal cual. Bueno, hacemos una copia ahí, fíjense la interpretación. Está mu1 menos mu2, en este caso nosotros vamos a tomar a mu1 o mu de la población A, que es el más grande, que en este caso es 418. Vamos a tomar a la población A como la población más grande, digamos, la media población Como mayor. uno, Exacto. y si no directamente se le pone mu sub A menos mu sub B. Exacto, vamos a hacer O eso. sea que Mejor. le llamaban A y B a cada marca o población. Perfecto. Bueno, vamos a calcular entonces la diferencia de medias. ¿Sí? ¿Quién nos tira el valor de x raya A menos x raya B? ¿Cuánto nos da eso? Creo que yo lo dije hoy ya. ¿Cuánto era la diferencia? 16. 16 horas, perfecto. Ese es nuestro nuevo estimador. ¿Sí? Nuestro nuevo estimador ahora está compuesto por una diferencia de medias. Centrada, o sea, en 16. Y ahora, para ese estimador, necesitamos conocer el error estándar, ¿sí? Su error estándar, menos el valor de z, que ya también podemos reemplazar, que es 1,96, por, ahora sí, vamos a hacer ese cálculo de la raíz cuadrada de la sumatoria de esos dos cocientes, ¿sí? Vamos a reemplazar. La variancia de A sería 26 al cuadrado dividido el tamaño de la muestra de la población que se tomó de la población A, que es de 50, más sigma cuadrado B, que en este caso veo que es 22 elevado al cuadrado, dividido el tamaño de la muestra que se tomó de la población B, que es de 40. Entonces, ese producto de z por la raíz cuadrada de la sumatoria de esos cocientes, ¿sí? Eso nos va a dar, ese resultado nos va a dar el famoso y conocido error de muestreo. A ver cuánto, si lo quieren hacer por partes, me van diciendo los resultados, o si no, me entregan un valor final del error de muestreo ya multiplicado por 1,96. No sé cómo están resolviendo. Si tienen la calculadora a mano, a ver, yo no sé ni dónde me están. Profe, ¿Sí? creo que para A la N es 40 y para B N es 50. Ah, listo. Al revés Creo entonces. que dijo al revés. Sí, yo Claro. dije 50 y 40. ¿Es 40 y 50? Sí. Perfecto. Bueno. A ver, ¿cuánto sale eso? ¿Alguien tiene el resultado? 5,15, solamente lo que está abajo de la raíz. Lo que está, o sea, el error estándar de la diferencia de medias, el error estándar Sí, de eso. la diferencia, ¿eso te da 5,15? Sí, 5,1555. 15, entonces vamos a hacerle 5,16. Acordate, Rodrigo, que eso tiene unidades, ¿sí? Es porque vos le Sí, restás. sí. ¿Cuáles son las unidades? ¿Cuáles son? 15,16 horas. ¿Te acordás? Estamos trabajando con eso. Horas, profe, horas. Horas de duración.
Bien. Entonces, ese sería el valor, anótense, del error estándar de la diferencia de medias. Háganle un globito y pónganle que eso se llama error estándar de la diferencia de medias. Error estándar del estimador en este caso, ¿sí? Ahora, que viene premultiplicado, como dijo Rubén hoy, por el valor de, en este caso, Z. Entonces multiplicamos todavía 1,96 por el error estándar de la diferencia de medias. ¿Cuánto les da eso? Y ahí vamos a tener el conocido error de muestreo. ¿Alguien que haga rápido ese cálculo? Eh, 5,88. ¿Cuánto? Es 1,96 por 5,16. Si está bien el cálculo, no sé. Otra vez. 10,11 puede ser. Puede ser 10,11. 10,11 ¿qué? Horas. Horas, perfecto. Bueno, ese sería nuestro error de muestreo en términos absolutos. O sea, está en las mismas unidades de medida que tienen nuestra variable. Entonces, ese error de muestreo, para poder determinar el límite inferior de nuestro intervalo, construido para diferencia de medias, le restamos a 16 horas, que es la diferencia de medias, ¿ok? Entonces, ¿cuánto nos da eso? 16 horas menos 10,11 horas, el límite inferior va a ser de 5,88. 5,88 horas, ¿sí? Y para obtener el límite superior, el valor de B, límite superior del intervalo, le tenemos que hacer ¿qué operación matemática con la diferencia de medias? Y el Tenemos error que sumar. Perfecto. A las 16 horas, que nos dio la diferencia de medias, le sumamos el error de muestreo. ¿Y eso nos da cuánto? 21,88. Perfecto. 16 más 10, 21, 88 horas. 21,88 horas. ¿Seguro? Porque creo que es 16 más 11 más 10. Sí, puede ser, sí. ¿Qué pasó? ¿Debería ser 26,11? ¿Eh? ¿Seguro o no? Digo yo, estoy haciendo cálculos mentales. Mi cerebro no está tan fresco. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, vamos a escribir cómo quedaría simbólicamente definido nuestro intervalo. No sé si van a ver algo acá. Probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia de medias mu sub A menos mu sub B se encuentre entre 5,88 sí, y 26,11 es igual a 0,95. ¿Quién habla? ¿Dante? Tendrías que expandir la pantalla. ¿Cómo expandir la pantalla? Yo estoy... claro, porque ustedes no ven, claro, no ven nada ahí. Sí, claro. Bueno, pero anoten, yo les dicto. Sí. O díganme ustedes si está bien. ¿Cómo se escribe simbólicamente? ¿Cómo se describe simbólicamente? Es la probabilidad de que mu sub 1 menos mu sub 2 se encuentre, o que la diferencia de medias se encuentre entre 5,88 horas y 26,11 horas, es igual a 0,95. ¿Sí? Ahora tenemos que interpretar qué significa eso. ¿Sí? ¿Qué conclusión pueden sacar ustedes de ese intervalo? Se va a cortar en unos 6 minutitos, así que tenemos tiempo para reflexionar. Profe, ¿y esto que calculamos cómo responde a la pregunta? Todavía no respondimos a la pregunta, pero primero vamos a tratar de interpretar de qué nos está diciendo. La diferencia estadística, ¿sí?
de la duración entre esas dos bombillas, ¿sí? O sea, hay una probabilidad de que esa diferencia esté entre 5,88 y 26,11 horas, que la probabilidad es 95%. Hay un 95% de probabilidad de que la duración, de la diferencia de tiempo de duración de esas dos bombillas sea de entre 5,88 y 26,11 horas. Esa es la diferencia estadística que puede haber. Dura entre 5 y 26 horas la diferencia. Y en este caso, por ejemplo, la diferencia, una de todos los resultados posibles, porque todos los resultados posibles que puede obtener van a ir, digamos, de 5,88 a 26,11. En alguno de esos resultados puede estar la diferencia real, pero con un 95% de probabilidad. Cuando las diferencias son positivas, ¿sí?, no incluyen en ningún momento al cero, el intervalo en este caso no incluye en ningún momento al cero, nosotros podemos afirmar que la duración de la bombilla A es superior a la duración de la bombilla B. En el caso de que el intervalo contenga al cero, o sea que se vaya para el lado negativo, o contenga el cero como resultado posible, nosotros ahí podemos afirmar que las duraciones son iguales en términos estadísticos. O sea, construir un intervalo a nosotros nos sirve para hacer una suerte de inducción, o sea, inferir de que hay diferencias significativas. Como en este intervalo, nótense eso, no hay un resultado, o sea, 0 no es un resultado posible, ¿sí?, porque el intervalo va de 5,8 a 26,11, el 0 no es un resultado posible. Entonces nosotros podemos afirmar que la duración de la bombilla A, tipo A, no es igual a la duración de la bombilla B. ¿Qué significa eso? Que la bombilla A dura más que la bombilla B. ¿Se entendió? Rubén, ¿vos querés agregar algo? Sí, estaba calculando mientras. Aguanta Sí. un poquito. Voy a compartir los cálculos. Dale. Los intervalos de confianza a nosotros nos sirven para tomar decisiones utilizando la estadística, ¿sí? Hubieron diferencias en términos numéricos. Una bombilla dura en promedio 418 horas y la otra dura 402 horas. ¿Esa diferencia es significativa en términos estadísticos? Bueno, nosotros hicimos la prueba y el intervalo no incluye en ningún momento al cero como un resultado posible. Entonces nosotros podemos concluir, Rodrigo, que creo que eras vos el que preguntaba cómo respondemos a la pregunta, no, las diferencias o las duraciones no son iguales. La bombilla A dura más tiempo que la bombilla B. ¿Y cómo descubrimos eso? A través de la construcción del intervalo de diferencia de medida. Está muy bueno, o sea, ahora empezamos a hacer inferencia, de verdad. Buenísimo eso, profe, me explotó la mente. Qué grande. Genial, me alegro. Bueno. Para eso está la estadística. ¿Se ve más o menos ahí? Sí, tenemos 2 minutos y se vuelve a cortar esta porquería. Bueno, a la izquierda están los cálculos, mientras los chicos van calculando, yo estaba haciendo algunas verificaciones. Las dos medias muestrales, la diferencia de ese es el estimador puntual, la diferencia de las dos medias, 16 horas. Z, otro elemento clave en el intervalo de confianza. Y después finalmente todos los valores muestrales, los valores de sigma, los n, que me conforman en esa cuentita media rara el error estándar de la diferencia de media. Perfecto, ¿vale? Lo que dijeron los chicos. Entonces ahí conseguí el intervalo de, ¿cómo es? El límite inferior. Tomo la diferencia de las dos medias muestrales, multiplico por sumo el producto entre z y el error estándar de
diferencia de las dos medias, y análogamente hago la suma para calcular el límite superior. Bueno, acá simplemente llevado a texto y para entenderlo, ahí tenemos el intervalo de confianza y 95% que las dos medias de esas dos poblaciones estén entre 5,9 horas y 26,1 horas. Al no contener el cero, no tener límite inferior negativo, podemos afirmar, de alguna manera ya adelantar, de que las lámparas de la marca tipo A tienen una duración media superior, bien diferente a las marcas de tipo B o marca B, con una diferencia, por lo menos en la muestra, de 16 horas en promedio. Exacto. A las dos diferencias medias. Bueno, este archivo lo puedo poner si quieren después, no hay problema. Viene lo que venimos trabajando con los chicos con esta guía, así que Genial. después lo podemos cargar al aula y compartir.